Buenos días a todos. Mi nombre es Dora Rosalba Beltrán Rodríguez y como estudiante en la Maestría de Educación de la Universidad de Manizales quiero comentarles que estamos viendo el módulo de análisis de la información en la investigación educativa y hoy, junto con mi compañera Diana Carolina Rodríguez Redondo, vamos a presentarles una de las técnicas interactivas para la investigación cualitativa. Esta es el árbol de problemas. Buen día para todos. En esta ocasión estaremos hablando acerca del árbol de problemas. Veremos su concepto, cuál es su utilidad como herramienta de análisis de situaciones en la investigación, sus características y veremos un ejemplo al final de la presentación. Comencemos por definir qué es el árbol de problemas. Un árbol de problemas consiste en desarrollar ideas creativas para identificar las posibles causas del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones y consecuencias del problema. También es una técnica que se emplea para identificar una situación problemática, un problema central, identificando la naturaleza y el contexto de esta problemática que se pretende resolver. Esto quiere decir que es una forma de representar el problema logrando entender qué es lo que está ocurriendo, el problema principal, por qué está ocurriendo, las causas y qué es lo que esto está ocasionando, las consecuencias. Ahora, ¿para qué sirve el árbol de problemas? El árbol de problemas también es conocido como análisis situacional o análisis de problemas. Este nos permite diagramar o representar el problema para que dándole un vistazo logremos entender de una manera más rápida y clara qué es lo que está ocurriendo. Además, nos permite desglosar el problema, las causas y sus efectos, mejorando su análisis. También facilita la realización de otros componentes importantes de una investigación en su fase de planificación. Por ejemplo, el análisis de interesados, el análisis de riesgos y los objetivos. Asimismo, nos ayuda porque hay una mejor comprensión del problema al desagregarlo en causas y consecuencias. También se vincula con otras herramientas de investigación y análisis, como es el caso de análisis de Pestel o análisis DOFA, donde estos tipos de análisis se pueden combinar con el resultado obtenido, en este caso con el del árbol de problemas. Estas son herramientas de análisis estratégicos. Tenemos aquí la estructura de un árbol de problemas. Esta imagen representa dicha estructura. Entonces tenemos en la parte del tronco el problema, nos muestra el problema principal, el qué, un problema central que se va a analizar. Luego tenemos la raíz, este nos muestra las causas, en dónde se encuentra el problema, causas del problema, el por qué. Y por último tenemos las ramas, que son los efectos o consecuencias de ese problema principal, qué es lo que lo está ocasionando. Vamos a ver ahora las características de lo que representa el tronco, es decir, la formulación del problema. Entonces hay que analizar e identificar los que se consideren que son los principales problemas de la situación analizada. Puede que existan varios problemas, pero hay que identificar el problema central que arrastra o cubre los demás problemas. Ahora, ¿cómo se hace? Se puede iniciar a través de una tormenta de ideas. A partir de esta primera tormenta de ideas se establece cuál es, a juicio del grupo, el problema central que afecta. Asimismo, se debe formular el problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución en lugar de una solución única.
Y por último, un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. Aquí tenemos las causas. Vamos a identificar causas principales. Entonces, las causas son las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema. También la secuencia de causas debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central, las más influyentes. Es importante verificar la relación directa que existe entre las causas y el problema. Mientras más raíces se puedan dibujar en el árbol de causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para superar el problema que se ha detectado. Asimismo, entre más claridad se tenga sobre el número de causas que se están presentando, mayor claridad tendremos del problema central, sino también de sus consecuencias y eventualmente de las acciones que hay que tomar para solucionar. Ahora veremos las ramas que son representadas por las consecuencias. En primer lugar, estas se ubican sobre el problema central. Seguido, se refieren a los efectos e impacto producidos por el problema. Y aquí sucede algo parecido a las causas. La secuencia de consecuencias debe iniciarse con las más directamente relacionadas con el problema central y así irse desprendiendo y relacionándose las unas con las otras. Aquí tenemos ahora el paso a paso para hacer un árbol de problemas. En primer lugar, analizar la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué se genera? De allí pasamos a identificar el problema, identificar datos y priorizar el problema principal, que refiriéndonos al árbol de problemas, este sería el tronco. Luego, identificar las causas, que serían las raíces, y los efectos, las ramas. Entonces aquí ya tenemos identificadas causas y efectos del problema. En cuarto lugar, vamos a dibujar el árbol, que sería el esquema para representar lo que es el árbol de problemas. En quinto lugar, vamos a profundizar en las causas y efectos. Entonces, en la parte superior del árbol, escribir las consecuencias e implicaciones del problema central. Puede tener la primera consecuencia, la segunda consecuencia y así sucesivamente. Debajo del problema central, en la raíz del árbol, enumerar las causas y los factores que crearon el problema dado. Se pueden encontrar estas respuestas preguntándose por qué existe tal problema. Cuanto más profundice, más se acercará a la raíz sistémica del problema central. Una vez que se identifican los problemas, las causas y los impactos, debe unirlos. Se entrelazan y el resultado es un árbol de problemas que ilustra las relaciones causales entre diferentes niveles, promoviendo una visión global del problema. Aquí tenemos un sencillo ejemplo de la identificación del problema. Primero, especificar claramente la población y área de enfoque. Un ejemplo, niños y niñas del grado transición de la sede Pío XII del INEM Luis López de Mesa de la ciudad de Villavicencio. Aquí queda claramente especificada la población. Segundo, el problema debe plantearse de tal forma que permita encontrar diferentes posibilidades de solución y no plantearlo como la falta de una solución o la ausencia de un bien o servicio. Ejemplo, niños y niñas del grado transición de la sede Pío XII del INEM Luis López de Mesa que sus padres manifiestan no haber tenido encuentros previos con la escritura. Ese sería el problema. Tercero, el problema central identificado debe ser único y específico. Deben evitarse enunciados complejos o ambiguos que mencionen más de una problemática, debido a que puede confundirse cuál es el problema central que se busca solucionar. Por ejemplo, el problema en este caso es no haber tenido encuentros previos con la escritura.
Ahora aquí tenemos un breve esquema de cómo se representa un árbol de problemas. Entonces aquí está la ilustración donde tenemos el problema central, abajo están las causas y sobre el problema central los efectos o consecuencias. Esta nota: para identificar el problema central se recomienda basarse en un diagnóstico que presente evidencia empírica que caracterice la población que lo padece, su importancia, naturaleza y alternativas de solución. De esta manera, los planificadores del programa podrán contar con elementos y evidencia que permita focalizar los esfuerzos para la solución de dicho problema. A continuación les presentaremos un claro ejemplo del árbol de problemas. El problema central es la deserción escolar en el INEN Luis López de Mesa, sedes de primaria, año 2022. Las causas son sociales, causas económicas y causas del sistema de educación. En cuanto a las causas sociales, la población flotante, la inseguridad de la zona, la migración extranjera y la poca importancia al estudio. En cuanto a las causas económicas, encontramos escasos recursos, niños que trabajan, el trabajo informal de las familias, gastos en el cuidadores y en el transporte, dificultad del ingreso y la salida, dificultad al cuidado en contrajornada de los estudiantes. En cuanto al sistema de educación, tenemos la ubicación lejos de la vivienda y la dificultad en el aprendizaje. En cuanto a los efectos, vemos una pobreza extrema, una vulnerabilidad económica, una dependencia económica, bajos ingresos, poco acceso a la educación de calidad y la mendicidad. En cuanto a las causas sociales, a los efectos sociales, vemos la desintegración de la familia, la migración, el malestar familiar y la sobrepoblación familiar. Y en cuanto al sistema de educación, vemos alimentación poco balanceada y los niños quedan en extra edad escolar. De este modo, damos por terminada el ejemplo del árbol del problema. Espero les sirva, compañeros, que tengan un resto de día excelente. Gracias.